Saludar a los compañeros y amigos televidentes. Tenemos información que ha sucedido en las últimas horas en el primer órgano del Estado. Ya como usted lo mencionó, Carlos, es un día bastante atípico este domingo porque los diputados de la Asamblea Legislativa fueron convocados por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, a las 2 de la tarde para realizar la sesión plenaria extraordinaria número 9. Sin embargo, la sesión plenaria inició a eso de las 3 de la tarde con 53 diputados presentes. Y bueno, se abordó el tema único, la aprobación de una prórroga más del estado de excepción, y bueno, votaron a favor 49 diputados para iniciar la sesión plenaria extraordinaria como punto único la prórroga del estado de excepción. ¿Qué fue lo que sucedió? Posteriormente se leyó el dictamen que ya estaba acordado en la Comisión Política, se estaba leyendo en el Pleno. Sin embargo, la fracción de Arena pidió un receso de 20 minutos a las 4:40. Pidió el receso de 20 minutos y se hizo hasta las 8 de la noche y no había un acuerdo por parte de los diputados. Ellos estaban pidiendo modificaciones al dictamen que ya estaba elaborado a partir del jueves y que no se podía aprobar tanto en la sesión plenaria de día viernes, porque ellos estaban exigiendo modificaciones a este dictamen, a esta prórroga de 15 días para el estado de excepción, porque ellos estaban manifestando que no se había incluido la sentencia que había dictaminado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre un habeas corpus que presentaron 3 salvadoreños que fueron detenidos por la cuarentena domiciliar. Ellos salieron, es decir, de sus hogares, y fueron detenidos por agentes de la corporación policial y llevados a unas Bartolinas. Escuchemos parte de las declaraciones para poner contexto de qué fue lo que dijeron los diputados tanto del FMLN como de Arena. La protección que se da en estos casos para toda la ciudadanía debe seguir. Estamos hablando de que existe una ley de emergencia nacional desarrollándose en todo el país y que tiene 30 días de aplicación, y esto se va a cumplir el 13 de abril. O sea que la ley que se aprobó acá el 14 de marzo da para resguardar a la población, porque se basa en un plan de prevención, de contención y de respuesta a esta pandemia. Lastimosamente es el gobierno en el cual habíamos redactado juntos, incisos del decreto que se iba a aprobar, y ellos son los que se han retirado. Nuevamente insisto, no vamos a permitir que cualquier persona que ande en la calle lo quieran llevar preso, ni vamos a permitir que a cualquier persona que ande en la calle lo quieran llevar a los centros de contención donde hay más posibilidades de realmente infectarse y además donde están siendo maltratados. Bueno, ahí tenemos parte tanto de la postura del FMLN como de Arena respecto a las modificaciones que ellos estaban solicitando con este nuevo decreto de estado de excepción. Ellos también estaban diciendo, bueno, por parte del FMLN que no era necesario y por eso no dieron sus votos para esta segunda prórroga, y Arena decía que se debía de modificar para que se incluyera lo que ya había emitido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y así no llevar a salvadoreños a las Bartolinas, sino a centros de contención o directamente a su casa. De hecho, el presidente también de la República, Nayib Bukele, ante estos señalamientos que hacían los diputados en la Asamblea Legislativa, él mencionaba de que entonces la policía se iba a convertir en un servicio de transporte, y generaba también más polémica en el primer órgano del Estado. Por eso a las 8 de la noche aún no iniciaba la sesión plenaria, bueno, del receso que habían emitido el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, y fue hasta eso de las 9:30 que los diputados retomaron la sesión plenaria extraordinaria, y que bueno, al final sí hubo una prórroga más de 15 días para el estado de excepción. ¿Quiénes votaron? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, votaron los diputados de Arena, Gana, CD y PCN. Y bueno, esto es parte de lo que se ha generado en las últimas horas en el primer órgano del Estado, y que también hay que señalar, compañeros y amigos televidentes, es que esta prórroga que emitieron los diputados de la Asamblea Legislativa contempla modificaciones en el artículo 3 de este nuevo decreto, y que en este se incluye ya la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional con respecto a que las personas que sean
vistas en las calles, sobre todo por esta cuarentena domiciliar, no sean llevadas a las Bartolinas, sino a sus casas, a su domicilio, y esto es lo que ha generado bastante polémica. Sin embargo, el presidente de la República de inmediato también reaccionó en su cuenta de Twitter y agradeció la postura que emitieron los diputados al aprobar este estado de excepción por 15 días más, y que bueno, es parte de lo que se ha generado en las últimas horas, y que por supuesto nosotros vamos a estar pendiente. El decreto que se aprobó el día de ayer, este domingo, finaliza hasta el 13 de abril, perdón, que va a entrar en vigencia este nuevo decreto, y que por supuesto vamos a dar cobertura y vamos a dar seguimiento a esta nueva prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Así es, bueno, ahí tenemos lo que ocurrió en esta sesión plenaria, Nelson, que se prolongó por lo menos por 6 horas, entre recesos, entre acuerdos y desacuerdos, negociaciones y diálogos que se dieron entre los políticos, que al final terminó pues con la aprobación de una extensión del régimen de excepción, del estado de excepción, y que permite pues al gobierno tomar medidas en medio de la situación de la emergencia generada por el coronavirus. Al final, creo que hubo también mucha presión hacia los diputados desde las redes sociales, porque este fue uno de los temas quizás más comentados el día de ayer en diversas redes sociales, y seguramente pues esto ejerció algún tipo de presión también en los legisladores, que al final terminaron votando, porque fue justo, Nelson, 56 votos los que lograron y que eran los necesarios para aprobar esta extensión del estado de excepción. Es correcto. De hecho, cuando estaban los diputados a puertas cerradas con sus fracciones, ellos estaban discutiendo de que no había un alcance para aprobar cuando se estaba leyendo el dictamen a eso de las 5 de la tarde. Es por ello que ellos pidieron receso para analizar nuevamente este decreto con sus fracciones. Sin embargo, fue una jornada maratónica y que al final con 56 votos se aprobó. Los que no votaron sobre esta prórroga al nuevo decreto fue el FMLN, porque ellos decían que no era necesario un estado de excepción, sino que ya se contemplaba las diferentes medidas que podía tomar el gobierno con la ley de emergencia nacional y también con el Código de Salud, que permitía realizar diferentes acciones para detener el contagio de la pandemia del COVID-19. Así es, pero fíjate que hay un contraste entre lo que aprobó la Asamblea Legislativa y las imágenes que estamos viendo esta mañana de esa cantidad de gente aglomerada en los ENADE, buscando que se les dé el beneficio de los $300, porque definitivamente un punto importante por lo que se establece un estado de emergencia y por lo que se establece un estado de excepción es para evitar las aglomeraciones. De hecho, en estos decretos se habla de que no se va a permitir las reuniones de 2 o más personas en cómo se dan normalmente, pero lo que vimos hace un momento en las escenas en las afueras del Senade son cientos de personas reunidos en un solo lugar. Es correcto, Manuel, es lo que decían los diputados de Arena respecto a este nuevo decreto, o el decreto que había presentado el Ejecutivo, porque no es posible que ellos decían de que se esté pidiendo este estado de excepción cuando el presidente está diciendo que salvadoreños salgan a retirar $300. Esto genera aglomeración de personas, y ya también lo veíamos en el enlace de Gerardo Borja sobre esta situación que se vive afuera de los Senades, y que bueno, incluso después de la cadena nacional que brindaba el presidente el día sábado, pues también generó bastante controversia, porque también la población fue ese mismo día a los ENADES para ver si estaban o no registrados y ser beneficiados con estos $300, y los que no, pues estaban haciendo fila. Incluso la Policía Nacional Civil les decía que los ENADES no estaban abiertos y que sería a partir de hoy que debían de llegar a tempranas horas para inscribirse. Es algo también bastante polémico y que entra en duda, porque entonces, ¿en qué consiste el estado de excepción para muchos de los salvadoreños? Porque están haciendo fila para poder registrarse y así poder recibir estos $300 que ha otorgado el gobierno. Definitivamente que habrá que esperar qué es lo que ocurre en el transcurso de este día y qué explicaciones dan en este caso las autoridades del gobierno para todas esas personas que se han aglomerado en los centros nacionales de administración de subsidios, los ENADES. Ya vimos lo que está pasando en San Salvador y seguramente la escena se va a repetir en estas oficinas en otros puntos del país. Es correcto, así que vamos a estar pendientes. De lo contrario, nosotros lo que podemos decir es que en el primer órgano del Estado se aprobó este nuevo dictamen por 15 días más, que entró en vigencia el día de ayer y finaliza el 13 de abril. Ahora bien, se hicieron estas modificaciones en el artículo 3, así que a la población salvadoreña que sea encontrada en la calle bajo esta cuarentena domiciliar ya no va a ser llevada a una Bartolina, tal como fueron llevados varios salvadoreños en el dictamen anterior que fue aprobado por los diputados, y que bueno, ahora serán llevados a un centro de contención
o mejor dicho, también a sus casas para que guarden cuarentena domiciliaria y así evitar cualquier inconveniente y que bueno, se apeguen también a la resolución que dictó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo mejor es que se queden en casa para no violar la cuarentena domiciliaria y que no sean llevados a un centro de contención, porque seguramente habrá personas que pensando de que ya se aprobó esto van a poder salir a la calle libremente. Y este es un punto importante porque la amenaza de un contagio continúa en la calle, porque ya decían las autoridades, tenemos 30 casos, 3 que son de contagio a nivel local, a nivel comunitario, y esto abre la posibilidad de que el virus ya esté circulando en el territorio nacional. Y es ahí donde está el punto importante de que las personas tienen que quedarse en la casa, porque de lo contrario seguramente los pueden llevar a un centro de contención y ahí pues la situación se complica más, porque son 30 días los que tendrían que pasar en el estado de cuarentena. Es correcto, así que lo mejor es quedarse en casa y de lo contrario también vamos a darle seguimiento porque la ley de emergencia nacional ya también está por vencerse, que prácticamente llega hasta el 14 de abril y vamos a ver qué es lo que va a suceder según el avance que tenga la pandemia acá en El Salvador. Ya usted lo decía, Manuel, son 30 casos y bueno, lo mejor es quedarse en casa, evitemos el contagio, evitemos ser el número también de cifras mortales, así como lo que ha sucedido en Italia, en España, lamentable situación y que bueno, estas medidas son para evitar el contagio de COVID-19 y que bueno, el sistema de salud no colapse acá en El Salvador. Claro, Nelson, y es que cada uno de nosotros podemos contribuir para que esta emergencia por el COVID-19, pues en este caso ya las autoridades dicen son 30 casos, pero esperamos que no sigan aumentando, así que muy importantes las recomendaciones que ustedes hacen para que se queden en casa y evitar más contagios por esta enfermedad. Gracias, Nelson. Buenos días, compañeros.